¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Te veo cansado. ¿Cómo te fue ayer? No, hombre, esto no termina y vamos a un 25%, muy contentos Muy contento. de estar hoy aquí con ustedes. Para unos es mañana, para otros de pronto ya es casi el mediodía, dependiendo de dónde nos están viendo. Sí. Y tenemos justo el honor de estar hoy, esta mañana, desayunando con David, con la licenciada Erika Santana y con la doctora Silvia del Carmen Chavira. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Buenos Bien, días. pues, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que sí, acomódense, pónganse su cafecito. La intención de esta charla es abrir con el pie derecho el segundo día. ¿Y quién mejor para hablarnos de la industria farmacéutica que estas dos gigantes Sí. que han hecho un gran esfuerzo a través de esta institución, este organismo que han fundado y que la verdad es que es este consejo? Necesitamos escuchar más de porque es una voz pujante. Han sido, yo me atrevo a decir que hasta cierto punto la mano que ha escrito parte del reglamento y parte de la ley que estamos por ver, muy activas, siempre las vemos subiendo fotos en su Twitter desde el Congreso, ya sea en el Senado, así que si algo no les gusta del reglamento de la ley... Yo iba a decir lo contrario, la parte que está bien redactada es broma. Es de quien tenemos en pantalla, lo demás se lo dejamos ahí. Es un gran trabajo, Sí. a ver, es un gran trabajo unificar tantas cosas, tomar en consideración tantos aspectos y aún así sigue siendo una norma perfectible, es una norma viva. Y bueno, pues damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, contentas ante la expectativa de la ley, contentas después de años de trabajo de que ya exista una realidad que se llama reglamento, perfectible, porque todo es así, perfectible. Y en la ruta de la legalización conocemos que si vemos para atrás, en cada país donde ya existe la legalización, siempre ha sido cambiante la ruta. Y nosotros no somos los legisladores, pero sí tuvimos una posibilidad de poner un granito de arena. Y pues encantada de tener un equipazo como Silvia Chavira, que está aquí, y la doctora Claudia Granados, que por temas de salud no pudo estar. Sí, hacemos un recordatorio, una mención especial a Claudia, que esperamos que lo esté viendo y si no, que lo pueda ver una vez retransmitido. Claudia, también este era tu desayuno y pues te mandamos un gran saludo. Detrás de todas las palabras que ahora revisten al reglamento médico. Se cortó y nada más escuché revisten al reglamento médico. Sí, alguien nos muteó, por favor, coordinación, no anden moviendo los micrófonos porque si no, no nos enteramos. No nos enteramos. Doctora Silvia, ¿cómo estás? ¿Estás Muy por bien, ahí? buenos días. No escuché esa parte de la pregunta, perdón. Justo se fue el audio, creo. Decía que eres la ciencia detrás de las palabras en el reglamento médico de cannabis, que pues prácticamente fue el día de ayer. Todo el día de ayer fue reglamento médico de cannabis en la parte que toca a médicos, a pacientes. Yo creo que esta sesión viene muy bien como para cerrar ayer, sí, hacer esa transición. Y pues si les parece y nos permiten, empezamos a... Tenemos unas preguntas para ustedes. Así es. Este desayuno es traído por ustedes por Logic. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es CONIDEBIT? Platíquenos qué es esta iniciativa que ustedes tuvieron, cómo se funda, cuándo se funda, quiénes forman parte de este consejo. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Muy bien, ¿la contestas tú, Silvia, o la contesto yo? Si quieres tú. Va. CONIDEBIT, el nombre no es común, Consejo Nacional para la Investigación y Desarrollo de Bioderivados. Este consejo agrupa a científicos, centros de investigación nacionales y extranjeros y las diversas empresas que ya existen y que desde antes de que existiera la ley
tenían el interés de participar. ¿Qué es? Agrupa a todos esta amalgama de diferentes áreas, porque son muchísimas, no nada más es la parte médica, decimos médico, pero ¿qué es? No, es toda una gama distinta de áreas que se puede aportar hacia la ciencia. Conidevis es un instrumento, una herramienta que busca amalgamarlas y poniendo la ciencia por delante, que la ciudadanía, el mundo se beneficie con los resultados de protocolos científicos que se puedan llevar a cabo a través de empresas. El tema de Conidevid y por qué existe es porque buscamos anteponer ante todo las buenas prácticas, la trazabilidad, la ética y estándares internacionales, no solo la regulación, no solo buscamos que se cumpla la regulación por parte de empresas y por parte de todo lo que está concatenado dentro de lo que hoy se dice en el reglamento, sino también con la autorregulación. ¿Y por qué la autorregulación? Porque eso es lo que va a dar confiabilidad al final del día en lo que se haga, no solo en México, sino en el extranjero. ¿Cuándo se funda el Conidevid? ¿Quién tiene la iniciativa? Porque sabemos que pues, esta voluntad del reglamento de alguna forma viene empujando desde prácticamente 2014-2015. ¿Cuándo es cuando ustedes dicen hay que fundar Conidevid? 2018. 2018. Fines de 2018. Como resultado, hoy si tú te fijas, hay muchas asociaciones de todo muy respetables, con activistas que tienen años, pero buscábamos consolidar la parte médica y científica en una asociación donde pudiera amalgamar a las dos, proyectar a las dos y más que nada hacer un vínculo entre las dos para poder no solamente tener un reglamento, y debatíamos en si hacíamos un consejo, ¿qué hacíamos? ¿Cómo nos fundábamos? Consejo regulador, un consejo nada más. ¿Qué vamos a hacer? Redactar todo el tema. Y así fue como estuvimos. Y la verdad ha sido un trabajo muy satisfactorio donde el acompañamiento de la doctora que está aquí, pero de otros médicos y científicos nacionales y extranjeros fue bien importante. Al momento de que nos invitaron como consejo a participar en la asesoría de la redacción y comentar las ideas que ya traía el Ejecutivo, nos pidieron que precisamente fuéramos con ellos y se hicieron diferentes grupos para seguir trabajando, pero, por ejemplo, en la primera reunión que tuvimos para ir con presidencia, iban representados diversísimos sectores, agrícola, médico, científico de investigación, de herbolaria, de diferentes. Cuando tuvimos otra reunión eran representantes de universidades de UCSD. ¿Por qué UCSD? Pues nada más porque ellos reciben las aportaciones más grandes federales para investigación científica en los Estados Unidos. Y bueno, y así te vas yendo. UCLA, ¿por qué UC Davis? ¿Por qué involucrar o platicar con Chapingo? ¿Por qué tener con UNAM? Porque esa es la cuna de la investigación. Ahí están los cerebros de México, donde tú puedes seguir platicando, Universidad de Guadalajara, bueno, innumerables universidades con las que se ha consensuado o platicado la visión de cómo debe de ser esta participación y por qué es tan importante. Estamos hablando de medicina alópata, de homeopatía, de medicina herbolaria, pero nada empieza, no te puedes tomar ni poner nada en la boca si no hay un protocolo científico. Y es que quiero hacer aquí una pequeña aportación. Nosotros, usted, Erika, también es abogada y sí, la verdad es que cada palabra
tiene un gran significado. Es una gran responsabilidad en la redacción de un reglamento y con esto quiero decir que de alguna forma es importantísimo considerar que detrás de un reglamento a veces decimos, ay, está mal redactado, ay, no se puso tal cosa. Sí. Y hay tantas cosas que cuidar. Una palabra limita, abre, posibilita, y realmente cuando se considera o se abre este reglamento, que ustedes tuvieron una gran participación en su redacción y con IDERE formó parte de esto y la investigación, y que tienes que considerar tantos escenarios, tantas circunstancias, por ejemplo, la parte de la siembra, ¿no? Que mañana vamos a ver muy a detalle. Yo creo que hicieron una gran labor, y la verdad es que me parece excelente y aplaudible lo que han hecho hasta ahorita, y qué padre que la voz de los científicos, de los doctores, de la parte de la rama de la industria farmacéutica de investigación esté también representada. Así es. Por este Inclusive yo me atrevería a decir, Erika, en nombre de toda la comunidad canábica, es doble honor. Primero porque las conocemos, fuera de cámara sabemos de su labor, pero segundo porque no sé si les han dado las gracias. Creo que son el actor, en todo el Summit son el actor que estuvo ahí como protagonista. Esto que hoy nos permite tener un marco jurídico médico completo, integral, perfectible, pero suficientemente bueno, es gracias a ti, gracias a la doctora Silvia, gracias a la doctora Claudia. Yo creo que ahí van para ustedes esta mañana. Quisiera agregar algo ahí, un colofón. Adelante. Yo creo que es una tarea interdisciplinaria, fue una tarea interdisciplinaria exhaustiva, muy interesante, no ha terminado y yo no puedo tomar el crédito porque atrás o enfrente, mejor dicho, enfrente de todo lo que hay muchísimas personas, muchísimos abogados, botánicos, médicos, agrónomos, investigadores químicos, psiquiatras, etcétera. Gente maravillosa que ha enriquecido el trabajo, abogados que de verdad, mis respetos. Platicábamos un día en una mesa, no estoy segura, creo que fue en el 2019 con Silvia y con Claudia, y un abogado que no puedo mencionar el nombre porque no sé si quiera que lo mencione, pero él se dio la tarea de estudiar volúmenes de libros sobre nada más la prescripción médica, que no hay en México, pero la responsabilidad civil, penal y de todo tipo que recaba nada más el área de la prescripción, de dar una receta, imagínate. Entonces, fue un trabajo maravilloso, todavía continúa. Anoche durante la cena me excusé con mis hijos porque me puse a platicar con un médico, activista bien importante, que está aquí en la Ciudad de México, y yo le comentaba precisamente, fíjate que ya cambiaron el artículo 245, el día 19 de febrero, bla, 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 y baja la planta y la pone en lugar de planta, pone el delta, THC, delta 6, 7, 8, 9, 10, bla, 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 ahora en la fracción segunda, pero siguen pendientes, ¿no? Entonces platicamos y mis hijos se me quedan viendo y ya saben, ¿no? O sea, entienden lo que está sucediendo, pero yo quisiera que la doctora Silvia nos platicara, porque ella es una experta en normatividad y como médico especialista en el tema de cuidados paliativos, donde precisamente se utilizan diferentes sustancias enteógenas, entre ellas el cannabis, para pues, que una persona pueda tener una vida digna en medio de su enfermedad grave, y que ha sido quien yo tengo a la mano a cualquier hora y le llamo, doctora, ayúdeme, estoy en el Senado, estoy en el Congreso, estoy en tal lugar, ¿qué digo? Está esta duda de esta palabra, puede revisar, y no dormía revisando propuestas para mandar propuestas de regreso con otras personas, pero yo quisiera que desde el punto médico ella nos hablara. Yo nada más soy un portavoz en este trabajo interdisciplinario, porque el abogado al final del día viene quedando en segundo plano cuando se trata de la ciencia. Nada más estás ahí
en el tema científico, pues tratando de redactar o poner orden en ciertas cosas, pero los que saben son ellos. Totalmente. Totalmente. Doctora, bienvenida nuevamente. Por favor, háblenos un poco más y más a fondo inclusive del reglamento médico, de tu participación y Claro. Inclusive qué modificaciones. Yo quiero mencionar algo, sí. y es que en otras charlas lo hemos platicado, a pesar de que ellas fueron participativas, no es que todo lo que ellos hayan dicho quedó exactamente con punto y coma. Y Exacto. justamente sabemos, porque lo hemos platicado, hay cosas que a ustedes no les termina de gustar del reglamento actual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las modificaciones necesarias que ustedes consideran el reglamento? Sabemos que es una norma viva, sabemos que es una norma perfectible y sabemos, ayer lo decía Sara Snap, es mejor tener algo que no tenerlo. Exacto. En este momento tenemos una base que seguir construyendo. Sabemos que las leyes, los reglamentos se van modificando, se van actualizando, se van de alguna forma friccionando, que también la práctica misma es a través de los tribunales que encontramos una interpretación de las mismas. Pero bueno, hoy por hoy hay cosas perfectibles y me encantaría escuchar de ustedes cuáles son las que ustedes consideran más importantes. Sí, nuevamente, buenos días. La realidad es que Erika dice que los abogados pasan a segundo grado. Yo creo que en estas cosas son el primer lugar y ustedes comentaban perfectamente bien el que una palabra mal puesta o con una intención diferente puede desviar y cambiar completamente todo. La labor que se hizo fue enorme. Uno como médico, como científico, se la vive metido en un laboratorio con pacientes y a veces no entiende más allá de eso. Y con el apoyo de todos los abogados, Erika, la verdad, yo la llevo de la mano. Algo también bien importante, creo que nos tocó tiempos complicados, pero al mismo tiempo mucha voluntad en que se pudieran hacer los cambios. Entonces, primero que nada, ciertamente, qué bueno que tenemos reglamento. Es mejor tener eso que no tener nada. El reglamento es algo que nos ayuda a saber las reglas de cómo podemos jugar en esta cancha, porque finalmente la ley está por arriba del reglamento y entonces la ley pues nos dice cómo son, como de qué se trata, pero el reglamento al final cómo se juega dentro de esa cancha. Y esto es muy importante porque el reglamento ha tenido muchos cambios. En algunos casos ha sido como muy afín a lo que dice la ley, pero en otros tantos no. Y últimamente lo que teníamos era esta situación de que no hay una continuidad de uno con el otro y eso es lo que se ha tratado de trabajar. Decía Erika, y aquí es importante poder mencionar que no nada más hemos trabajado con la parte nacional, sino con la internacional. Por el tipo de productos que tiene el cannabis, en este caso THC, como mencionaba Erika, que puede ser un estupefaciente, entonces requiere de reglas, de leyes, de modificaciones a nivel mundial, ¿no? Y entonces trabajamos hasta con gente del JIFE, que son los encargados de la OMS de poder regular qué cantidad de estupefacientes o de psicotrópicos se está usando en cada país y si se autoriza o no se autoriza. Y eso es muy importante que mencionaba Erika es de que cómo está clasificado. Entonces, en principio, cannabis estaba clasificado como una planta o un producto en el cual no le hacía bien al cuerpo. Entonces, eso era la clasificación en el primer nivel que comentaba Erika y que ahora ha cambiado. Eso significa que le han dado un valor y eso es muy importante porque... Doctora, quería preguntarles justamente respecto a ese tema en específico. La ONU en diciembre hace una reclasificación. Así es. No se escucha de esta noticia, pero creo que hay pocas voces tan autorizadas como ustedes dos de explicarnos qué trascendencia tiene esto de forma internacional, por un lado, pero el impacto hacia México. Exacto. Porque suscribimos con la ONU, obviamente. ¿Qué impacto tiene eso hacia México y si esto va a modificar eventualmente la Ley General de Salud en su artículo 245 y vamos a ver algo más en el futuro o ya lo vimos todo? Me encantaría que nos explicaran un poquito más eso ustedes porque creo que no hay nadie más autorizado que ustedes. Y les diría, tómense el tiempo porque, como dijo el licenciado,
La ONU reclasifica, bueno, ¿qué significa? ¿A qué tipo de clasificación? ¿Dónde está el documento? No es exactamente, ¿no? Por favor, sí, yo creo que, y no lo vamos a tocar en otro lado, creo que ustedes son, como dice el licenciado Ricardo, quienes nos lo pueden explicar mejor. Y justo eso era lo que estaba comentándoles. Entonces, era clasificado como algo que no le hacía bien al cuerpo, a la salud del humano. Y entonces, pues, por lo tanto, pues, estaba como vetado. Desde el año antepasado ya se veía venir que esta parte de la ONU iba a reclasificar a dos. Uno, el THC, que es la parte psicotrópica, que era la que venía yo platicándoles, de que de ser algo que no se podía emplear en los humanos, o sea, que no tenía ningún beneficio, pasara a que tuviera beneficio, con sus problemas, ¿no? Como lo tenemos con fentanilo, morfina, con otro tipo de medicamentos que se deben de tener ciertos cuidados, pero que sí era beneficioso para el humano. Y en segundo, el CBD. El CBD, de alguna manera, en un principio, todo el cannabis, o sea, todo lo que es la planta, era clasificada como estupefaciente, psicotrópico y que hacía daño. Y entonces, en el tiempo que hemos venido estudiando esta parte entre los científicos, en que se ha dividido que hay ciertas sustancias que tiene el cannabis que pueden no ser tan activas hacia la parte mental y dar esta parte de euforia o que haga que el paciente tenga ciertas reacciones. Entonces, el CBD en el GIFE, en la parte de la ONU, se ha tratado de mover de lugar, de que se quite de ser estupefaciente y pase a ser un producto que se puede usar con seguridad y que además trae grandes beneficios al ser humano. Y bueno, en general se habla de ser humano, pero en este caso también estaríamos hablando hacia los animales, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque a pesar de que sabíamos estos cambios que se venían, se atraviesa la pandemia. Justo en marzo del año pasado se iba a hacer la votación en el GIFE de que si se movía o no se movía del lugar, y por la pandemia todo se paró. En diciembre se logran hacer estos cambios y eso hace que ya entonces lo que se tenía como reglamento no estuviera tan alineado a la parte mundial y que además eso seguía de alguna manera estorbando o teniendo problemas para que se pudiera prescribir. ¿Qué sucedió? En enero sale nuestro reglamento en el cual de primera instancia separan, bien decir que CBD no es un medicamento o una sustancia psicotrópica, no es psicoactiva, el THC sí, pero al final, a la hora que terminan el reglamento, lo vuelven a encerrar como cannabis. Y al encerrarlo como cannabis, entonces nuevamente lo volvemos a pasar como algo, como un producto en el cual pues es psicotrópico y que requiere de una receta sumamente especializada. Y ahorita hablo un poquito sobre la receta. Como decía Erika, no todo el mundo sabe a fondo esta parte que es muy, muy importante y trascendente. Luego entonces, el que en diciembre se lograra que saliera esta parte de la ONU nos ayuda. No nos ayudó en enero por completo, sí lo separó, pero al final lo volvieron a unir, pero sí para la 245 que ahora que viene la ley, pues sí nos ayuda para por completo separarlo. Uno, THC se convierte en un producto en el cual es bueno para la salud humana con ciertos riesgos y que hay que cuidarlos y que eso debe de ser manejado por un médico, por un científico. De alguna manera no tiene todos estos efectos y que pueden ser utilizados de una manera más sencilla. ¿Qué va a faltar? Como comentábamos, entonces que cuando ya salga la nueva ley, se está trabajando actualmente en la parte de la ley de cannabis, entonces el reglamento se va a tener que reajustar pues a lo que la ley diga. Como decía, la ley es primero y después sigue el reglamento. Pero ahorita la ley sigue trabajándose, ya está por firmarse, por salir algunos cambios, y sabemos eso, que en la 245 va a venir el que THC pasa, se reclasifica, y eso ya va a poderse usar. Es importante entender en esto que los médicos, los científicos van a tener acceso
y no van a tener limitación para poder hacer toda esta investigación al respecto. Y eso hace que de alguna manera pues podamos empezar a dar información hacia el mundo. Doctora, Los retos... A partir de esto, me gustaría que con lo platicado nos contaran ustedes dos cuáles son o cuáles consideran los mayores retos que van a tener tanto médicos como científicos para prescribir el cannabis, porque todo esto se vincula a la práctica, que es al final del día el consultorio face to face, one on one, y decir, prescribo, no prescribo, cuáles son los riesgos. Yo como médico, yo no, pues, pero el médico... No, pero lo ha hablado fuera de cámara, ¿no, doctora? La licenciada Erika nos introdujo cómo solo el prescribir conlleva un montón de responsabilidades penales y responsabilidades éticas también. Entonces, intuimos que ese es uno de los principales retos. Si de pronto también a ti como médico se te viene a la mente otro, a nosotros se nos ocurre otro, ¿no? Mitos respecto en torno de cannabis, ¿no? Sí, y justo quisiera agregar algo al reto, ¿no? Adelante. Yo quisiera agregar algo. Efectivamente, cuando se publica el reglamento, en la parte que corresponde al artículo 26, se refiere a la prescripción médica. Y anterior a eso, en el artículo 25, te dice que todo el tema de la prescripción se va a regir por el artículo 240, ¿no? Entonces, híjole, pues estás hablando ahí de estupefacientes. Y se hizo un trabajo que tuvo eco para poder modificar ese artículo, pero hay más artículos. Tú tienes que mencionar a la cannabis en el artículo 236. Les mandé ahorita, hay unas imágenes a nuestro chat, no sé si ustedes lo puedan subir a la nube para que se vea ahí. Pero el punto es que el 245 tenía en la fracción primera la planta. Una planta estigmatizada, demonizada, pero toda la planta. Tiene casi 500 componentes la planta, 113 cannabinoides conocidos hasta ahorita, y de esos 113 cannabinoides, en diciembre la JIFE se reúne después de 3 intentos fallidos por presiones internacionales, y lo tenemos que decir porque así es, donde finalmente se desclasifica, no se desclasifica, se reclasifica la cannabis, y solamente 2 países no votan a favor. Uno de esos países es Estados Unidos. Claro. ¿Y por qué se reclasifica? Por los beneficios médicos. Son más grandes sus beneficios médicos que lo que pudiera haber de abuso. Pero son tantos protocolos científicos que hay en todo el mundo, incluso aquí en México, que me emociona. Tener curas para enfermedades que hoy no tenemos, poder dar tratamientos a personas que hoy no tienen acceso a una vida digna, es muy emocionante, aunque no seas médico. Si lo piensas como ciudadano normal en medio de la pandemia, cuando hay difícil acceso al medicamento, cuando estás en chats y ves que alguien te dice, oye, no encuentro este medicamento, y desesperados, ¿no? Entonces, lo que sucede es que a raíz de esto, de este activismo y de este trabajo de lobbying, se cambia el 245. Se cambia el 245 en cómo estaba el 245. Se adecúa a lo que estamos hablando, ¿no? Voy a hacer una breve introducción ahí porque es bien importante lo que acaba de usted de comentar, Erika. Normalmente lo entendemos o cuando platicamos del tema, el mayor del consumo que conocemos actualmente, pues a lo mejor la gente está empezando a conocer un poco más a través de los goteros, a través de alguna experiencia que tienen en Estados Unidos que compraron algún uso terapéutico, pero lo que usted menciona respecto al uso paliativo, cuando hablamos de, por ejemplo, dolores, cáncer, los efectos secundarios que otros medicamentos causan y que se desean evitar,
o en el caso, por ejemplo, ayer escuchamos historias verdaderamente, lo voy a decir abiertamente, de terror, en el sentido de que de pronto se requiere atender un tema de epilepsia, de impactos, de daños que se están causando, y lo que usted comenta es importantísimo. De pronto no entendemos la trascendencia que esto como medicamento tiene, porque cambia vidas, literalmente cambia vidas, y no nomás es una lucha solamente de, simple y sencillamente, de poder, perdón. No es una palabra, no son palabras en el papel. Detrás de Exacto. estas palabras hay vidas que se tocan, ¿no? Sí. Hay vidas y mucho trabajo y mucho estigma e ignorancia. Y lo digo así porque así es. Y fíjense, a México llega la planta con Hernán Cortés. La planta viene con ordenanza del rey Fernando I que decía, plántese lino y cáñamo en todos los territorios que se descubran. Cuando la planta llega a América, se empiezan a hacer una serie de ordenanzas, pero la primera es la ley 20 del título 18 del libro cuarto de Indias, donde se ordena lo que acabo de decir, y después están las diferentes ordenanzas de gobernadores y virreyes coloniales, y tenemos unas muy relevantes, como la del virrey Juan de Palafox, que también era obispo, y en las ordenanzas eran las instrucciones del cultivo y las extensiones a lo que se debía de hacer. Pero estamos hablando que desde 1500 a 1642 pasa esto y sigue vigente, sigue tan vigente que era parte de la farmacopea. Pero cuando llega la planta América, los indígenas y los esclavos se dan cuenta de las propiedades médicas que tiene la planta y la apropian y la usaban, y se encuentra esto registrado en el Códice de la Cruz Badiano, que recopila los remedios que se utilizaban por las comunidades indígenas a lo largo de América, y se acaba de republicar una edición hermosa, por cierto, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el pasado mes de marzo. Pero desde entonces se reconocen sus aspectos de beneficios médicos y se queda ahí en la parte jurídicamente aceptada, porque sigue aceptada, y es parte de la farmacopea de 1846 y continúa sin sanciones hasta 1920, posterior a la reunión que hubo para la regulación del opio, promovida por las ideas prohibicionistas de Estados Unidos. Entonces es cuando de 1920 a 1949 transitamos en 29 años de que estuviera en la parte de la farmacopea. ¿Qué es la farmacopea? Que tú vas a una farmacia, ibas a una botica, te hacían ahí tu fórmula magistral que venía en un tumbaburros y te prescribían una medicina. Ok, eso deja de ser posible y empiezan sanciones penales en 1949 para aportación, etcétera, etcétera. Transitamos a lo punible. ¿Y qué pasa ahorita? Estas prácticas internacionales a las que estamos obligados, y por eso transitamos de lo no punible a lo punible, hoy están yendo de reversa. Entonces sucede lo que la doctora Chavira nos cuenta. Hay protocolos científicos en todo el mundo. La JIFE dice, señores, ¿saben qué? Pues no podemos decir que esta planta es mala, porque fíjense que no es mala, sí tiene posibilidades de curar enfermedades. La reclasifican y la sacan del estupefaciente al psicotrópico. No toda la planta, no es la planta, es la parte psicoactiva de la planta. ¿Y cuál es la parte psicoactiva de la planta? Pues el TH6. El THC6, delta 6, el THC delta 7, el THC delta 8, el THC, todos sus deltas, el THCV. Y de esta manera,
transitamos a que llevamos sendas cartas por todos lados y se modifica el 19 de febrero de este año, un mes y 3 días después de la publicación del reglamento, que te dice que te manda al 240 y luego en el 26 te manda prácticamente a la prescripción, que es para el 245 fracción primera. Y dices, pues, oye, ¿por qué metes ahí todo el cannabis? Si tienes el CBD y tú mismo en el reglamento, en el artículo 3 dices que el CBD no es psicotrópico y los demás cannabinoides tampoco, pero ni siquiera dices eso. El reglamento dice, no son psicoactivos. Y entonces se cambia el 19 de febrero. La Ley General de Salud, en su artículo 245, se reclasifica también la planta como psicotrópico, se baja a la fracción segunda y solamente se pone la parte psicotrópica o psicoactivo según el propio reglamento de la planta, que es el THC con sus deltas. Así es. ¿Qué pasa? Ya hay un conflicto. Ajá, y justamente hablando de esto, a ver, no hay mejor forma de brincar de un tema al otro, porque hablando de la parte psicoactiva y psicotrópica, tenemos a la vuelta de la esquina, y si por la vuelta de la esquina me refiero a días, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que si bien es cierto, aquí hay que decirlo de manera amplia. Una cosa es el reglamento, ¿sí?, que cubre los usos medicamentosos, médicos específicamente, de los que te compras en la farmacia, pero también hay muchos usos adultos que tienen usos terapéuticos. ¿A ustedes les agrada el proyecto que queda? ¿Cómo sienten que complementa? Porque creo que hasta cierto punto, y déjenme, a lo mejor, esta va de mi cosecha, como que de alguna forma le quita, este punto de presión, es una válvula de escape para el reglamento, porque a la hora que se amplían algunas cosas, parecería que le podría dar más posibilidad al reglamento de hacer algo más. Pero bueno, me encantaría su opinión en ese aspecto. Sí, quisiera además retomar tantito de lo último que dijo la licenciada y decirte al respecto. Algo bien importante que nos sigue faltando en el reglamento y que justamente esta ley nos va a ayudar bastante es esta separación de CBD y de THC. Como que el reglamento todavía es un poco complicado recetar cannabinoides porque este tipo de productos siguen estando como estupefacientes y eso nos lleva a que nos están pidiendo un recetario pero muy controlado. Es un recetario igual de controlado como para fentanilo y para morfina, que no todos los médicos cuentan con él, sino gente como con mucha especialidad en precisamente anestesia, en dolor. Y entonces, ¿qué pasa con estos pequeños que ustedes mencionaban hace rato, que tienen convulsiones o tienen enfermedades que no requieren de THC, pero sí de CBD? Un médico, un pediatra normalmente no cuenta con este tipo de recetarios. Entonces, esa parte es la que todavía se tiene que modificar y adecuar a estos cambios que precisamente trae la ley y que ya se están empezando a hacer, como comentaba la licenciada Santana, de tal manera que ahora sí, con esta nueva parte que entrará de la ley, de la regulación, permitirá que el reglamento se reajuste y podamos ciertos medicamentos que aunque contengan cannabis, pero que no son psicotrópicos ni estupefacientes, puedan ser recetados con una receta normal, como se receta un antibiótico, como se receta un medicamento que tiene tal vez cierto control por ser nuevo, pero que no requiere el que la ley lo persiga. El reglamento actualmente habla de una receta que es altamente seguible, penalmente seguible. ¿Por qué? Porque estás hablando de productos muy regulados. Entre ellos, como mencionaba, este tipo de fentanilo y de morfina. Y eso hace que si se te pierde una receta, entonces tienes que ir al Ministerio Público, declarar que se te perdieron porque pueden ser mal empleadas. Y por lo tanto, la mayoría de los médicos no se quieren meter en ese problema legal y prefieren no tenerlos.
Lo tenemos algunos, como por ejemplo médicos paliativistas, que sí requerimos, y como ustedes comentaban, este tipo de medicamentos, morfina, fentanilo, cannabinoides, y que ayudan a que nuestros pacientes estén bien, si estén sin dolor, estén sin convulsiones, estén controlados en general, y entonces contamos con eso. Pero si estamos hablando que eso, si bien nos va 1,200 médicos en todo el país cuentan con este tipo de recetarios, pues 300,000. cuenta de la manera como esto se ve restringido. Hay que hacer que la mayoría de los médicos empiecen a tener otro tipo de recetarios, sí. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? Es más fácil y debe de ser, además, que se modifique hacia qué tipo de recetarios se requiere. Entonces, imagínense un paciente que tiene cáncer y que el oncólogo tenga que tener este tipo de recetarios especiales, pues difícilmente. Esto nos viene a ayudar muchísimo con esta parte de la nueva ley que se está por publicar, por salir, y que además, de alguna manera, eso ayuda a que podamos tener pues modificaciones en un futuro con el reglamento. Se quiso como fraccionar y decir lúdicos por un lado, médicos por otro lado, cáñamo, que lo explicó hermosamente Erika, el que era algo que aparte en este país mucha gente vive del cáñamo, se hacen muchas cosas que no tienen que ver con la medicina y que se habían hecho por separado y finalmente decidieron que los iban a juntar, pero es bueno porque así también la parte médica puede estar trabajando de la mano con el resto de las diferentes sociedades y asociaciones y la parte gubernamental de que se requiere, ok, ¿qué va a pasar con lo lúdico? Porque finalmente lo lúdico también recae en la parte médica, ¿no? Claro. Todos estos... Justo es algo, doctora, que queríamos preguntarle. Esta va totalmente dirigida hacia ti y está planteada en ese sentido. En tu opinión, como médico investigador, y ya con esto cerraríamos esta sesión. La verdad es que ojalá que tengamos oportunidad en el futuro de volver a platicar con ustedes otro café con Connie David, pero justamente el tema de que el uso recreativo podría llegar a entorpecer la implementación del uso médico porque se entrecruzan, porque al final pues el cuerpo no sabe que te lo estás tomando para divertirte, también lo va a asimilar como cualquier otro medicamento. No. Esto podría ¿hay algún tipo de preocupación por parte de tuyo, de la comunidad médica, el que la ley choque de pronto con la implementación del reglamento o que de algún modo, no sé, nos eche un paso para atrás si de pronto empezamos a ver algún tipo nuevo de emergencias médicas derivado de lo lúdico? No me preocupa el que salga y que tenga que ver con la parte médica porque precisamente lo médico ya salió primero y como que ya tenemos esas reglas muy bien puestas, que era lo que decíamos. Lo que me preocupa es que finalmente muchos de estos personas que están usando desde el punto de vista lúdico lo tengan que usar como la parte médica. Y son diferentes, porque en la lúdica, pues yo me puedo tomar unas gotas, me la puedo fumar, pero no sé las cantidades que contiene y de qué contiene, ¿no? Puede ser que tenga mucho THC, puede ser que tenga poquito CBD, pero si es alguien que convulsiona, lo que yo necesito es más CBD. Entonces, al final, lo que se requiere es que si yo tengo una enfermedad y para eso voy a usar cannabinoides, los voy a usar desde el punto de vista médico y entonces yo ya voy a contar como médico con un medicamento que te puedo decir, te tomas 10 gotas o te tomas 10 pastillas, tienes tantas convulsiones, le das al niño tanta cantidad y estás realmente controlando la cantidad. Lo que sucede y que hacen ahora las pobres mamitas es que van aprendiendo, o sea, consiguen una planta y quieren que esa misma planta sea la que tengan, porque si le consiguen de otra planta, resulta que a lo mejor tiene más CBD o más THC y el niño o deja de convulsionar, pero entonces ahora sí que se vuela mucho THC, o simplemente ya no le funciona como le funcionaba el otro, a pesar de hacer la misma cocina. Entonces, son cosas separadas, pero sí es importante que finalmente esas personas al final pueden convertirse en pacientes y que tenemos que manejarlo por separado. Además, ya el uso
desde el punto de vista de adulto conlleva ciertos riesgos. Una de las cosas que no se lograron, pero que tenemos que ir haciendo mucha escuela y que por eso agradecemos este tipo de foros, es que no debe de empezarse a usar a los 18, debe ser a los 25, no antes. ¿Por qué? Porque tu cerebro todavía se está formando a los 18 años. Todavía puedes tener modificaciones y puedes tener alteraciones desde el punto de vista lúdico. Entonces, a los médicos nos toca también cuidar a todos estos personas que de alguna manera pueden pasarse en el uso, como el alcohol, como cualquier otro medicamento, y que entonces tenemos que también apoyarlos y ayudarlos pues en adicciones o en la situación que les esté causando pues un daño. A los 25 años, lo dijiste bien, doctora, en cuanto a los estudios médicos y la investigación, y dejaste ahora sí que como que una bomba ahí tirada, porque nos vamos a tener que ir. Una mina ahí. Sí, totalmente, nos vamos a tener que ir. Nos pido a la todo palabra, lo que nada más sigue rapidito. con Todavía este- falta cambiar el artículo 234 de la Ley General de Salud, donde todavía se clasifica el cannabis como estupefaciente. Por lo tanto, también el artículo 26 del reglamento se debe de modificar para que se armonice con el 245 que ya se cambió y que de esta manera únicamente se aplique ese tema de la restricción para la parte psicotrópica. Lo demás lo leí por ahí las dudas. Y los demás cannabinoides, pues señores, lo que no está prohibido está permitido. Obviamente, si nada más se prohíbe el THC en esa fracción, lo demás queda libre. Hay muchos pendientes. La parte lúdica no se mezcla con lo médico y ese es el tema por el cual el 234 no se ha cambiado. ¿Por qué? Para poder seguir controlando la parte del cáñamo, porque aunque somos signantes de tratados internacionales, tenemos que tener cuidado en los otros temas, que son el uso industrial, el uso lúdico y el médico. Para el uso médico con lúdico no se puede. Hay medicina herbolaria tradicional, medicina de diferentes, léanse la ley, pero lo que me hubiera gustado que existiera aquí es el remedio herbolario y no existe todavía, pero si yo me tomo una copa de vino porque me gusta y es mi parte lúdica, tal vez me va a hacer algo bueno y va a tener un efecto positivo, pero ya para prescripción, pues tengo que ir con mi médico, al que le tengan confianza. Gracias, licenciada Erika, gracias, doctora Silvia. Nos tenemos que ir, tendremos que volver con ustedes, sobre todo quizá cuando ya se haya modificado el 234. Muchas mucho gracias. Que platicar en Sí. cuanto salga la ley también, así que seguirá siendo un esfuerzo constante. El Summit no se termina el domingo, seguramente habrá mucho que platicar pronto. Les agradecemos muchísimo este cafecito. Ha sido un riquísimo, un honor. La verdad es que tendremos que volver a platicar. No hay mejor forma de empezar este segundo día de Summit que con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Por la invitación. Buen En día. nombre, gracias. Adiós. Hasta luego.